Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí, como siempre, haciendo nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento. Nosotros hoy queremos subrayar principalmente Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. El versículo que leemos es el versículo 8. Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo, ¿verdad? Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Entonces este título, ¿verdad?, para nuestro curso bíblico del día de hoy nos va a llevar a entender todo este proceso que está haciendo ahora Pedro, es decir, la comunidad. Es decir, ante una situación del calabozo, que ya explicamos también, el calabozo es el lugar del peligro, de la oscuridad, de la muerte para nosotros. Estamos sin la libertad de expresión, sin la libertad de poder transmitir esa construcción del reino de Dios. Estamos encadenados, aquí nos ponían todos los elementos, estamos allí pero ahora seguimos un poquitito más después de que aparece el Señor, una luz resplandeciente, bueno, y después de esto enseguida venía que el ángel sacude a Pedro y lo hace levantar. Es decir, una vez que nosotros hacemos este camino, una vez que nosotros nos damos cuenta, la shayirurande hamba etape pandere yapoa en arengüe hangua shepe lugar ayurande vejina upe velarejoana upe autolandere guatatareina haupeare yapo hangua ko angande yandere koema pe putuwe neakame dere koema ko angayende dere koma. Ahí está el resplandor que llena, dice, todo el calabozo. Interesante. El calabozo, ya dijimos al comienzo, que es todo lo que nos oscurece, es todo lo que nos lleva a la muerte. Pero ahora se enciende con la presencia de Dios. Pero continúa más todavía, ¿verdad? Porque después decía directamente que él tenía que, el ángel sacudió a Pedro y lo hace levantar y le dice directamente: tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Tienes
que ponerte el cinturón y las sandalias. Le pide un levantarse rápido. Esto también es importante en cualquier camino de conversión. Ni la ñeñe punúa lleva la ya guapú, ya calcula y ella la gente. Ya mañana, ya esa, ya ina, bueno. Porque de la reicuáramo, porque esa luz que ha resplandecido. La luz que resplandece quiere decir que llegó el conocimiento a tu cabecita. Landé, en tu ponaje, landé. Sinceramente, no sé, da igual tomar droga, y coca, urapoyamo, etcétera, etcétera. De ella, la pea iba y entonces, todavía no te llegó la luz. Entonces, Pepe sindica tuyetia en demba eve. Pero entonces lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que procurar es justamente llegar primero a eso. Lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos. Ya llegue esa cuana peña de lleva la oimponaja la oivaya. Por eso decíamos, insistimos tantas veces, ¿verdad? Que el primer regalo y don de parte de Dios para el hombre, la humanidad, para nosotros, el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros primero tenemos la inteligencia. La inteligencia es para discernir, para saber, para conocer. La peandendere coino. La andere éramos solamente por tus instintos. Entonces necesitamos todavía lo que decía en el versículo anterior. Primero que estás todavía en el calabozo, pero en ese calabozo necesitas ¿qué cosa? Una luz resplandeció en el calabozo. Esa quiere decir la iluminación del hombre. Upea ella peñan de yara un ajeno peñan de tu me lleva o esa caña de peñan de la pea de pendere de poi pona pea y va ahí. Pea pe vicio peanda y pona ahí. Pean de la jata pe va a ir y así sucesivamente, ¿verdad? No hace falta, me parece, insistir demasiado ni subrayar demasiado porque ñandeco ya pillama y nada para las isañas de ñandillara a través de esta hermosísima narración. Y ahí entonces es, ¿verdad? Cuando aparece esta luz, resplandece, es que el ángel le sacude a Pedro. Es decir, ¿por qué? Y porque nosotros llegamos a nuestra cabecita, ya llega porque pese ya poajina, no hay por ahí. El Señor nos sacude a todos nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días que viene a nuestro encuentro. Yande Yara Yepa, este día Ujina, hoy de a través del libro del Génesis. Estamos nosotros leyendo el capítulo 46, del 1 al 7, luego del 28 al 30. De Yara, Israel partió hacia Egipto, llevándose todos sus bienes. Cuando llegó a Beersheba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dijo Dios a Israel en una visión nocturna: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. Dios continuó: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo en bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y después yo mismo te haré volver. Y así continúa esta historia. Qué interesante. Aquí entonces Jacob, que está bajando, sabemos muy bien que dejar la tierra prometida era dejar justamente y decir, bueno, estilo usurcación, o sea, ella la lleva a ella la lleva a otro, a llevar a Pima, esa sea
ayuto bebe ayerureye. En realidad, dentro de la historia de la salvación, al único que se le presenta como que queda siempre dentro de la tierra de la promisión es Isaac. Abraham viene de Ur, no le pertenece la tierra. Ahora Jacob no se queda, baja, por eso dice, baja, no tengas miedo, porque yo verdaderamente te permito, nos dice el Señor. Pero esto sobre todo, queridos amigos, en el fondo tiene un trasfondo muy interesante, que es siempre el despojarse de aquello que nosotros pensamos que es lo único que nos puede dar seguridad. Nuestra seguridad es el Señor. Baja, porque yo bajaré también contigo a Egipto. Y luego yo mismo te haré volver, que es lo esencial y lo fundamental para cada uno de nosotros. Sentirnos con la confianza de que Dios jamás nos abandona. En los momentos lindos, en los momentos de nuestra tierra, en los momentos en que tenemos que abandonar la tierra, y en los momentos sobre todo en que regresamos para continuar luchando en la construcción del reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros hablando en este momento de la liberación milagrosa de Pedro. Entramos en este versículo 7, 8, principalmente hoy en nuestro curso bíblico nos dice el ángel del Señor le dijo ahora, después de que le levanta, después de que le llama, las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Se dan cuenta que estos son los elementos consecuenciales, queridos amigos, consecuenciales? ¿De qué cosa? El ángel sacudió a Pedro y le hizo levantar. Le sacudió a Pedro y le hizo levantar. Solamente cuando nosotros somos sacudidos verdaderamente por el Señor, solamente cuando nosotros somos levantados por Dios, con el poder del Señor que nos levanta de nuestras tumbas, como diría Ezequiel, entonces nosotros ahora podemos dar algunos pasos importantes, porque aquí, con ese ñembokushu que le está diciendo, le dice la palabra mágica, levántate rápido, no te quedes aquí. También ese rápido es mucho como significado. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros respondamos con mucha rapidez a un llamado de Dios es lo que a nosotros después nos dará el triunfo, queridos hermanos. Porque si nosotros nos quedamos y nos vamos anquilosando con el mal, ese mal va pudriendo nuestro corazón y nuestra vida. La mejor comparación, le voy a decir bien luego, la mejor comparación del mal es el kupi'i. Y porque ustedes saben muy bien cómo trabaja el kupi'i. Primero, luego, el kupi'i trabaja desde adentro. Peña puesto uigoñe por la kupi'i o caro. La hubiera matar. Desde adentro. No comienza de la corteza. Hay shupemarabe corteza. Peipire cuego la kupi'i no uioi. Sino que entra al meollo, ¿verdad? Al cerebro, ¿verdad? Del árbol, al cerebro. Entonces se dan cuenta cómo entra ahí, en esa médula de la vida del árbol, incluso por ahí, ¿verdad? Donde van toda la savia, mira que, y le traído la copia. Entonces ve y lo jabe, y te ibe, ¿verdad? Como corteza, pe pire cuella de juez. Uy, Juan de caramelo pirecue. Ando de la caramelo pirecue. Ay, que esta piña pues tú, cuave, allí en el meollo, pe caracu, cueve otra. Hamba, oye, a Pepe entiende interés ese ni neñando y porque ya ese. El árbol, ¿verdad? Lo que nosotros vemos desde afuera. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y nosotros lo único que podemos ver, queridos amigos, es la parte externa, ¿verdad? Nosotros después de un cierto tiempo recién vamos a darnos cuenta que peor es cocupiína. Porque después ya comienza a llevar, ojo más ese, o chufa más, ojo ese. Entonces Pepe ya joreí más ese. Y cuando uno le deja, ¿verdad? Por ejemplo, en esos lugares donde uno no tiene en su casa, ¿verdad? Donde hay pojano, donde yucayo, en yareí, jope bosque, le lleva. Hermosos árboles, ¿verdad? Enormes.
externamente le llama esa Maipona, pero había sido Cupi y Memeina. Jepuve de Yujuta Cato te lleva la Cupi. Aupea entonces oye, porque no me caro, aupeo que está solamente esa corteza de pireque. ¿Y qué pasa, queridos amigos? No hay ningún árbol, ¿verdad?, que pueda sostenerse por el pireque, no hay por ahí. Añandego pesa, entonces upea la sea FM con amba con algo pon añandela, llamo inge mi hanga peñana de ume, porque carcome, ¿verdad?, del centro de nuestra vida, carcome nuestro corazón, carcome nuestra forma de pensar, nuestra forma entonces que después nos va a llevar a actuar. Porque en la medida en que nosotros tenemos un pensamiento corrupto, en la medida en que tenemos un pensamiento que después se vuelve hueco, porque a peconda y por ahí man va eve, a operar con la indicatura y mara y pojano, va a picolar y pojano, así ya hueco manio, se quedó hueco, queridos hermanos. Y nosotros muchas veces nada y la yareco a la cabeza de acerrín, sino que ñande yareco a la cabeza hueca. Oye upama, la lleva, oye upama. Pella putere. Entonces vamos a pedir esta gracia también, ¿verdad?, para poder entender. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Hechos los Apóstoles. Qué importante. Levántate rápido. Porque si tardas, entonces sabes bien cuál es tu conclusión. De Yarecuama, Moba o Patajinabe. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ha quedado atrás toda mi oscuridad.
me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, mi vida nueva en ti, Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal
católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos en este capítulo 12. Y ahora entramos principalmente, entonces, después de mirar un poco todo lo que nos sirve, ¿verdad?, de base para este versículo 8. Porque ahora en el versículo 8 dice, el ángel le dijo, tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Entonces, ñande con ambas con ala ya sana, ya estudiará, ya mañana va dicen, ese cinturón, todo lo que es el cinturón y al mismo tiempo todo lo que significa también las sandalias. Las sandalias para poder luchar, para poder empeñarnos. Todo lo que es cinturón, todo lo que es cinturón, ¿verdad? Según la Biblia tiene varias significaciones, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos tantas veces nombrados y llamados el cinturón, pecinto, yahuereco, ahí con varios objetivos, varias finalidades. El cinturón, el cinto es parte de la vestidura tanto de los hombres como de las mujeres. Cíñete, ponte el cinturón. En hebreo hay varias palabras que incluso se traducen como cinturón en castellano. La más usual se refiere al cinto, ¿verdad? La corriente que servía para ceñir el vestido interior y el exterior de la cintura. Del cinto o la cintura. No se hacía lo mismo con la otra pieza, el manto. El cinturón que utilizaba Elías, por ejemplo, era en realidad muy ancho, casi como un delantal. Así también el de Juan Bautista. Juan Bautista también utilizaba uno bien ancho. Así como ambos eran de cuero, estos cinturones que se utilizaban eran de cuero, Dios usó como figura un cinturón de lino que Jeremías debió esconder debajo de una peña en el Éufrates. Este tipo de cinturón era considerado como valioso. El cinturón podía ser de la misma tela que el vestido o el cuero o la lana. Solo en Daniel, en el libro del Apocalipsis, se mencionan cinturones de oro, ¿verdad? Y la expresión ceñir los lomos, ceñir, significa tomar el ruedo del vestido y amarrarlo a la cintura con el cinturón para estar preparado para la acción, ya sea viajar o trabajar. Entonces, upeara, porque la de tipoya lleva, o sea, tu manto era tan largo, entonces tenía que ir a ella, pues tenía lleva, bueno, que la ande indica, tu iré guatacho bien, diga, tu la haré viaja. También se consideraba el uso del cinturón como señal de que el niño había llegado a ser hombre, porque podías usar armas. El cinturón se utilizaba para llevar dinero, a veces escondido, o en una bolsa pequeña que también servía para guardar algunos alimentos. Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos que no se proveyeran de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cinturones. En el cinturón se llevan las armas. El espacio entre el borde de la falda y el cinturón podía utilizarse como recipiente para transportar granos. Bastaba tomar la falda por el ruedo y levantarla. A eso se refiere la expresión
¿verdad? Den y se les dará, dad y se les dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en su regazo, una pepina en su regazo, ¿verdad? O sea, lo que llevaban ahí en la falda, el cinturón. Se ataba y se hacía como una bolsita, ¿verdad? Y bueno, así entonces estos términos como prenda de vestir se aplica a ese cinturón ceremonial, especialmente el que llevaba el sumo sacerdote y los asociados, y que se hacía de lino bordado en azul, púrpura y escarlata. También lo llevaban altos funcionarios dignatarios. El cinto de obra primorosa, el geseb, artefacto de oro, azul, púrpura, escarlata y lino fino, aparentemente un cinto muy trabajado para el efod. El término esor generalmente significa taparrabo. Un tosco cinturón de cuero caracterizaba al profeta Elías y a su contraparte en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Bueno, estas son algunas de las explicaciones. ¿Se dan cuenta lo que significa el cinturón? Entonces le está diciendo que tiene que llevar prácticamente todo lo necesario para su propia vida. Y continúa más, ¿verdad? Porque cada uno, como les decía, dentro de la Biblia, cada uno de estos personajes que utilizan el cinturón tienen una finalidad. Pero en el fondo va a ser siempre ese cinturón que te ayuda a responsabilizarte en llevar algo, ceñirse el cinturón, trabajar por el reino de Dios, hacer algo positivo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del Paí Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal, y cúbreme bajo tu manto.
recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza.
Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: «¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca?». Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino.
Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo se aparte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje tan hermoso. Aquí le dice directamente, ¿verdad? Tienes que ponerte el cinturón. Es decir, el cinturón es ponerse como para trabajar, ponerse como para luchar, ponerse para viajar, ponerse para caminar. Etamba ella es esa cuya lleva lo que en la Biblia significa. Y también le pide y le dice muy grande sandalia, muy grande zapato, ya da lluvia de allí. Y esto tiene un significado muy claro en la Biblia. En la Biblia, el hecho de poner también las sandalias, el esclavo o el criado va descalzo. El esclavo o el criado va descalzo. Sin embargo, el dueño de una casa o sobre todo de una tierra va calzado, es decir, se pone el calzado. Caminar con sandalias sobre un terreno significa ser dueño, ser el propietario. Ser el propietario. ¿Cuál es el significado, sobre todo en la Biblia? Esto que le dice, emoilán de zapato, emoilán de sandalia, ¿verdad? Indica sobre todo cuando hablamos tanto en el Nuevo Testamento, principalmente Jesús les dice a sus evangelizadores, allí va, calzados. En estas palabras la sandalia indica el camino y la tarea. Ahí está, ¿viste? La tarea. Y aquí entonces te pone dos todavía. Pedro, vas a tener que caminar. Pedro, comunidad cristiana, va a tener que hacer un camino. Pedro, ciñete el cinturón, quiere decir que vas a ñemoipona, ¿cómo va la lucha? Incluso era para llevar el arma, decíamos. Era para llevar el alimento, el cinturón. Pero ahora las sandalias para caminar, para ir, para luchar. Soy dueño de todo esto que el Señor me está ofreciendo. Miren que esto es importante, Pedro, comunidad. Tú eres el dueño de este mundo. Llame endeka tu amuay shandeko angareñe punu ayeba. Reñemite anako abejaremomboa. Las semillas tienen que ser lanzadas. Eso significa las sandalias. Tienes que caminar, no te tienes que anquilosar, no te tienes que quedar. Entonces, sandalias indican el camino y la tarea, decíamos. Pero también se hace referencia a quitarse el polvo de los pies, para significar que nada de un lugar queda pegado. Queda pegado. Entonces, por eso que uno tiene que mirar bien y tiene que entender esa última partecita, ¿verdad? El polvo, hasta el último, ¿verdad? Del polvo de los pies vamos a sacudir. Quiere decir que nada nos puede, en este camino, nos puede apegar a nada.
ore do yuipara bugueri, ore no ikotereipea, ore apero yujaro ñembou con otra misión, la misión del reino de Dios. ¿Y qué quiere decir, verdad, que yo no soy digno, por ejemplo, de desatarle las sandalias? Hay también esa expresión, ¿verdad?, Juan el Bautista. Desatar el calzado como gesto de un esclavo, agacharse como signo de humillación. Y a pesar de todo, no considerarse digno ni siquiera de realizar esos gestos, imagínense. Entonces, significa que quitarse ahí, o quitarle las sandalias a alguien, no soy digno ni de desatarte las sandalias. Y ese era un esclavo. Ay, yo soy menos que un esclavo. Hasta el esclavo puede agacharse y sacarte tus sandalias, ¿no? Pero yo no soy digno ni de eso. Ahora, hay otros lugares, otros pasajes interesantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Moisés se quita las sandalias. El Señor luego le dice, ¿y aquel ande zapato? A mí que yo, ¿viste? Ante lo sagrado. Porque este lugar que pisa, y le dice lo del libro del Éxodo, capítulo 3, ¿verdad? Y ahí se le va a revelar nada más y nada menos que también la sacralidad del nombre de Dios, la identidad de Dios. Yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, quitarse aquí las sandalias, cuando le está llamando incluso Moisés, significa que vamos a dejar atrás todo lo que nosotros traemos. ¿Como qué cosa? Como algo que se nos pegó a nosotros. Como algo que nosotros traemos de tanto caminar. Puede ser que sea una vida sin interés, una vida de droga, una vida de borracho, una vida de vicios. Y sin embargo, quitarse las sandalias. Quítate las sandalias, porque aquí es un lugar sagrado. Quiere decir que nosotros estamos conscientes de nuestra realidad. De zapatures porque y así entonces todo lo que son preconceptos, prejuicios, lo que son temores, estereotipos sobre la realidad, todo eso tenemos que dejar de lado. Inclusive las mismas imágenes que podríamos tener nosotros de Dios. ¿Cuántas imágenes negativas o cuántas imágenes totalmente tergiversadas sobre Dios nosotros tenemos? El ángel le dijo a Pedro, para comenzar este camino, pero entonces tienes que ponerte el cinturón para luchar y sobre todo tienes que ponerte las sandalias. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.